Muy bien, vamos a seguir esta clase que no pude terminar por algunas razones. Espero que saquen apunte de cada detalle que se va a hacer acá. Habíamos quedado en cómo crear un proyecto con EJB y JPA. Y bueno, para ello voy a hacer este video que primero va a enfocarse solamente en la parte de JB, cómo levantarlo con Glassfish, agregar los data source y los pools de conexión para que eviten todo ese tipo de problemas. Luego voy a agregar dos videos más donde ustedes van a poder ver, eh, ya sea con Servlet o con Framework JSF, cómo realizar esa conexión y llamada a la base de datos. Entonces creamos una aplicación Enterprise, lo vamos a llamar eh, ejemplo JPA. Espero no tener ningún proyecto. Ya, finish. Ustedes ya conocen esas configuraciones, Glassfit, servidor de aplicaciones, etc. Como les mencioné, vamos a abocarnos solamente al módulo EJB. Ahí vamos a crear primero, recuerden, Entity Classes. Entity son aquellas clases que representan lo más fielmente posible una tabla que haya en la base de datos. En este caso yo ya tenía una tabla creada que la hicimos en clase, era la tabla alumno, y nos vamos a regir por ella. Entonces ahora que ya estamos acá dentro del módulo EJB, vamos a crear el Entity Class from Database. Para ello primero hay que agregar un Data Source. Ahí está el que habíamos visto en clase, pero voy a crear uno nuevo para que vuelvan a ver todos los pasos. Creamos el nuevo Data Source. Recuerden que Data Source es quien nos va a ayudar a realizar esta conexión entre Java y la base de datos. New Database Connection. ¿De qué tipo? Estamos probando con MySQL, así que utilizamos el driver de MySQL. Nos fijamos acá que en la conexión diga localhost puerto 3306 por defecto, a no ser que usted lo haya cambiado, lo dudo. Database, yo había creado la base de datos de ejemplo JPA, así que, bueno, sea cual sea la base de datos que usted tenga ahí, escríbala, déjela. Username, password si es que lo requiere, en mi caso sí, tengo password root, hago test connection y me dice connection succeed, por lo tanto estamos ok. Debe tener corriendo su MySQL o si no, no le va a generar la conexión. Luego le damos finish. Bueno, a mí me dice que ya la conexión la tengo creada. A ustedes no debería enviarle ese error. Recuerde además agregar aquí el JNDI name. Este nombre de Java lo vamos a utilizar después en los archivos de XML que hay que configurar. Bueno, el mío dice, o sea, ya tengo creado ejemplo data source, razón por la cual no me dejó crear la conexión anterior. Estoy usando ejemplo data source. Aquí me detecta que tengo esas dos tablas en la base de datos ejemplo JPA. Solamente voy a agregar una. Quiero que vean cómo funciona, en este caso con la tabla alumno. La traspaso a tablas seleccionadas, le doy next. Bueno, ahí me dice que estamos bajo el proyecto, es decir, el módulo JB. ¿Y en dónde lo vamos a localizar? Recuerden siempre esta nomenclatura en el package com.araucana.ejb.entity. Ahí quiero que usted guarde este tipo de datos, estas clases entity. Next y finish. Una vez termine este proceso se va a haber creado una clase de Java que representa a la tabla que tenemos creada en la base de datos. Vamos a esperar un poco a que termine. Y aquí podemos ver la clase creada. Ok, estaba preparado para eso. Si se fija acá, va a ver que tiene el ID con generated value. Recuerde que eso significa que es autoincrementable y se va a guardar en el atributo ID de la clase alumno.
Así también en el atributo nombre, lo que sería la columna nombre, y así sucesivamente. Usted conoce este tipo de clases, son las clases POJO, clásica de Java, con su atributo en privado, método accesador, modificador, etcétera, constructor. Listo, no tiene nada más que hacer, es muy sencillo esta parte. Ahora, nuevamente le damos a New, seguimos en el módulo JB, por favor, capte eso. Y ahora agregamos Session Beans de a partir de las entity classes. En este caso tenemos solamente una clase entity que es alumno. La agregamos, damos en next, cambiamos aquí la ubicación del package, que sea com.rocana.jb. Acá pongamos que sea Session Beans. Y recuerde, creamos la interfaz local. No estamos trabajando con remoto, solamente con la interfaz local, que va a ser como una especie de proxy por el cual nos vamos a poder conectar desde la parte web. Lo llamamos y vamos a realizar ahí las consultas. Finish. Ya le expliqué en clase por qué se generan estos tres archivos, pero bueno, para no enredar más este video, recuerde que esta es la clase encargada de tener todos los métodos que nos van a servir para hacer los CRUD, crear, eliminar, modificar, leer, etc. Y nosotros vamos a estar llamando acá al local. Desde el web nos conectamos al EJB mediante el local. Así que vamos a estar llamando a alumno facade local. Ok, dejemos esto hasta ahí, no hay nada más que realizar. Ahora viene la parte que pudiera ser un poco compleja porque Glassfish probablemente nos va a generar algunos errores. Primero hay que notar que se crearon algunos archivos de configuración. Por ejemplo, el archivo persistent.xml que maneja toda la configuración de la persistencia de datos. Si lo abrimos y nos vamos acá a la pestaña Source, van a ver que tenemos creado, ahí está configurado que se conecte a ese data source de ejemplo que vimos en un comienzo. Voy a compilar este proyecto. Ahí le damos al botón update si es que le aparecerá ese mensaje. Debería compilar sin ningún problema. Vamos a esperar. Ok. Y ahora voy a echar a correr este módulo de JB. Debería generar un error por no encontrar el data source. Ok. No generó ningún error porque deben estar creados acá el pool de conexión. En los recursos, pestaña servicios, si no la tiene ahí activada, control 5, la puede sacar. Vamos bajo servers, Glassfish, vamos a ver JDBC, recursos JDBC y los pools de conexión. Claro, están creados ya. Razón por la cual me funciona correctamente. Voy a eliminarlos porque ustedes cuando creen este proyecto no van a tener esto agregado. En realidad, esta es la forma como debería de estar su NetBeans en este momento, solamente con estos recursos. Voy a darle nuevamente a Run al módulo JB, Clean and Build, para que limpie los archivos que se habían creado anteriormente. Voy a limpiar acá también el log de Glassfish y voy a echarlo a correr. Esta vez sí me generó el error. Ya, esto es lo que a ustedes deberían pasarle la primera vez que lo ejecutan. Le va a decir que el recurso es inválido, ejemplo data source no existe. Por lo tanto, acá es el punto que yo quiero que ustedes puedan observar, cómo solucionarlo. Para eso debemos tener Glassfish Server corriendo y debe ser Glassfish Server con la versión 4.1. 4.1.1 no me permite modificar. Al parecer hay una especie de bug que no se puede solucionar y no me va a permitir hacer lo que yo les voy a mostrar ahora a continuación. Por lo tanto, bájese la versión de Glassfish 4.1.
para solucionar este problema. Y si debe hacer un downgrade, hágalo. ¿Cómo se baja la versión de Glassfix 4.1? Clic derecho en Servers, agregar server, elija la versión de Glassfix, acepte los términos de licencia y cuando diga Download Now, usted puede elegir acá la versión. 4.1 es la que podemos utilizar correctamente. Ok, esta es la ventana administradora de la consola de Glassfix. ¿En qué parte nos vamos a enfocar nosotros? Acá donde dice recursos, JDBC. JDBC recursos. Aquí es donde debemos agregar este nombre, el nombre del data source. Pero antes de que nosotros siquiera querramos agregar el data source, voy a mostrarle primero. Si yo digo nuevo, voy a copiar el nombre, pegarlo. Luego me dice bajo qué pool de conexión, Derby, Sample. Estos son archivos que vienen por defecto y no nos sirven. Nosotros necesitamos un pool que sea de tipo driver MySQL. Así que vamos a ir a JDBC Connection Pools. Acá vamos a empezar primero. Vamos a agregar un pool con un nombre, por ejemplo, MySQL Pool. El tipo de recurso Data Source. Ojo, tipo de recurso Data Source. ¿Cuál va a ser el driver? De MySQL. Y lo demás lo dejamos como está. Next. Ahora van a aparecer un montón de registros de propiedades. Esto debe dejarlo igual. No se asuste por ver todas estas opciones. En realidad solamente nos vamos a enfocar en una, que es modificar la URL, y vamos a agregar dos propiedades, el user y el password. Busquemos entonces control F, URL, esta que está aquí abajo. Esta es la opción, perdón, el parámetro que nosotros debemos modificar. Acá debemos poner el nombre del servidor en el que vamos a estar trabajando, en este caso localhost, que va a ser nuestra propia máquina. Luego viene el puerto / y acá escribimos el nombre de la base de datos, que era ejemplo JPA. Copiamos esta misma línea, la pegamos aquí abajo. Así debería quedar su ruta. En el caso que tuviera otra base de datos a la que quiera conectarse, modifique ese parámetro que viene luego del / frente al puerto. Ok, ya tenemos modificada la URL. Les decía también que debemos agregar dos propiedades. Damos clic al botón Add Property. En Name vamos a agregar User y agregaremos otra propiedad que será Password. Que en mi caso es root también. Ahora que ya tenemos user, password y modificamos la URL, podemos usar el botón Finish. Con este paso habremos creado el pool de conexión JDBC. Ahora que tenemos ese pool creado, podemos ir a JDBC Resource y agregamos nuestro JDBC. Aquí utilizamos el mismo nombre del data source que habíamos creado en un comienzo. En mi caso, que yo ya tenía listo, ejemplo data source. Este JNDI lo ponemos acá en el campo, y ahora en pool name sí seleccionamos el recurso que creamos recientemente, MySQL pool, y apretamos en OK. Una vez hechos estos pasos, ahora nuevamente daremos clean and build al módulo EJB. Esperamos a que compile, se creen el archivo jar, y ahora
le damos a Run. Vamos a limpiar acá el log de Glassfish para ver si es que genera algún error. Vamos a estar observando. Ok, como verán ha desaparecido el error que teníamos anteriormente, que estaba reclamando porque no encontraba el recurso data source que estábamos mencionando acá. Por lo tanto, a esta altura tenemos listo y configurado el EJB. Ahora, en los siguientes videos, si usted pertenece a la sección de programación, perdón, taller de programación web, vea el video relacionado a cómo llamar desde un servlet a este EJB que hemos creado. Si ustedes son los alumnos de Complementario Profesional 2, vayan al video de cómo llamarlo desde un proyecto JSF.